24 grados de mínima, 36 grados la máxima. El día viernes todavía un poco más de calor con chaparrones, según anunciaban, 37 la máxima, 25 la mínima para el arranque de fin de semana. Bueno, y el sábado directamente, ojo, porque decían el viernes chaparrones. Sí. Y empiezan las clases. Ojo, sí, y arranque de clases. Qué mal día, ¿cómo viernes? Como que yo creo que hay muchos que no van a ir. Hay que cambiar. Sí, puenteable. Hay que cambiar esa... Ya que no se puede la lluvia al inicio de puenteable. No somos nosotros la mala influencia, que conste. Ojalá que los chicos se vayan, pero seguramente más de uno va a decir, no, arranca nomás mi hijo el sí, lunes, ¿verdad? Muchas veces los padres somos así. El sábado, continuando un poco con ese tiempo, por lo menos hasta ahora que se pronostica inestable. El sábado 26 grados de mínima, 37 la máxima pronosticada y la posibilidad de algunas lluvias dispersas. Soy Mercedes García. Obtuve el tercer mejor puntaje de entre 300 postulantes en la última edición del concurso de la Academia Diplomática. Cada año se habilitan solo 10 lugares y quienes ingresan por lo general lo hacen después de su cuarto o quinto intento, ya que los exámenes son sumamente complejos y exigentes. Prepararse para estos exámenes requiere renunciar a muchas cosas. En mi caso, por 3 años renuncié a mi familia, a mis amigos, a oportunidades laborales, dedicándome enteramente a estudiar para estos exámenes. Finalmente, tras todo mi sacrificio, logré ingresar entre los mejores puntajes, ganándome honestamente un puesto en la función pública. 10 días después del último examen, postulantes que no lograron ingresar presentaron denuncias de supuestas irregularidades, lo que motivó la apertura de una investigación a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores. El informe final demostró que no existió irregularidad alguna, y a pesar de que ninguna denuncia fue dirigida hacia mi persona, el canciller tomó la decisión de dejarme fuera, junto a mis 9 compañeros, ordenando que se vuelvan a rendir todos los exámenes sin ningún fundamento, pasando por alto todo el desgaste psicológico y emocional que implica volver a competir, quitándonos el derecho que nos ganamos de acceder a un puesto en la función pública con nuestros propios méritos y sin influencia política. Si lo que buscamos es una democracia más justa, los paraguayos más capaces deben ser alentados y reconocidos por el Estado, lo que supone que exista la posibilidad de que solo con capacidad y méritos suficientes puedan alcanzar los cargos públicos. Después de todos estos años de entrega y dedicación a mis estudios, ahora estoy sumida con mi familia en una profunda angustia, aflicción e incertidumbre, a pesar de haberme ceñido al reglamento del concurso al pie de la letra, no haber sido involucrada en ninguna denuncia y haber obtenido uno de los mayores puntajes. Como joven, como mujer y como paraguaya que ha intentado siempre ganarse con honestidad todas sus aspiraciones, quiero expresar mi padecimiento por este medio y pedir que sea respetado el derecho que me gané honestamente y hacer llegar esta manifestación a las autoridades correspondientes, esperando que se haga justicia. Bueno, estábamos escuchando este testimonio. Tantas veces hablamos de esto, ¿verdad? Que la gente que llegue lo haga por concurso, por méritos, y duele escuchar los testimonios personales, pero también cómo se le hace daño a lo que uno pretende sea la forma de llegar a los cargos. Claro, exactamente. Y eso es lo que se dejó entrever con este video que fue elaborado, publicado por Mercedes García, esta joven concursante, así como ella ya explicaba en este video lo ocurrido en medio de este proceso de selección para la carrera diplomática dentro de la Cancillería. Ya la tenemos aquí como una de nuestras invitadas en esta tarde-noche. Queremos agradecerle su presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el espacio. Para mí es muy importante que nos den este tipo de oportunidades para que la voz de nosotros, los que estamos siendo afectados, tenga eco y llegue a la ciudadanía. ¿Cuesta hacer un video así? Cuesta muchísimo. En lo personal, digo, más allá de lo que se denuncia. Fue una decisión bastante difícil para mí exponerme con todo lo que implica exponerse a la opinión pública. Yo soy una persona de súper perfil bajo y me costó, pero yo creo que vale la pena. También nos acompaña, aparte de Mercedes, Camilo Gauto, que es otro de los jóvenes concursantes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido. Saludo a la teleaudiencia y realmente agradecido por el espacio para poder dar nuestra versión de... Tu caso es similar, digamos. Sí, sí. Para ir entendiendo nomás el tema. Sí. Gracias por venir. Estamos en la misma situación nosotros. Ok. Claro. Vamos a ir explicando un poquito también el caso de Camilo y queremos saludar antes de iniciar esta charla también al abogado Rodrigo Yodice. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad realmente y bueno, a la opinión pública para que pueda formarse adecuadamente de una conclusión de cómo se manejan un poco los actos administrativos provenientes de un gobierno que
creo yo que con algunos altibajos y con mensajes bastante contradictorios, asume este tipo de actos que de alguna u otra manera constituyen desviaciones de poder a mi modo de ver y que lo voy a ir explicando. Claro, exactamente, doctor, nos va a explicar cómo y qué acciones también, pero queríamos hacer un poco el repaso del sí, el caso, ¿verdad? La situación. El examen es muy difícil, tiene fama de ser muy complicado, ¿verdad? Sí. Sí, el examen es bastante complicado. Yo me presenté por segunda vez en el pasado noviembre del 2023 y fue bastante difícil. Vos estudiaste, preparás 2 años para ¿Qué rendir. formación tenés, perdón? Yo soy abogado, ¿Abogado? soy sociólogo y soy máster en tributación también. ¿Y estabas trabajando dónde? Particular. Ajá. Sí, en contabilidad, ¿Sector privado? tributación. Sí, sí. Y quería entrar a la carrera diplomática. A la carrera diplomática, que es un sueño que yo siempre tuve, ¿verdad? De los 22, 23 años. Ahora tengo 32 años y bueno, me decidí, me costó 2 años, día y noche. ¿Por qué es tan complicado? ¿Es largo o...? Y porque primero tenés castellano, por ejemplo, que es difícil siempre el colador en todo, en medicina, el ingreso a medicina, en todos lados se reconoce que castellano es difícil. También idioma extranjero. Tenés que tener inglés, francés, portugués Sí, o también. alemán. Sí. ¿Un idioma o O varios? puedes elegir entre uno de los 4. Ah. Después derecho, que no es, que vos no te aseguras nada siendo abogado, tenés que estudiar muchísimo. Claro. Hay temas de filosofía del derecho, derecho internacional público, derecho constitucional. O sea, no es solamente la parte No, internacional. no, es una mezcla de todo. Tenemos después historia del Paraguay, dentro de las relaciones internacionales que vos estudiás Claro. desde la conquista hasta el gobierno de Mario Abdo. ¿Y cómo son los exámenes? Selección múltiple. ¿Es una 50. sola prueba, varios? Sí, sí. Son 5 exámenes de 50 ítems, 100 puntos cada uno. Y bueno, tengo que hacer 60 puntos de 100 mínimo para pasar y es eliminatorio. O sea, si haces menos de 60 estás fuera del... No importa que en tus otros, perdón, no importa que en tus otros exámenes hayas sacado bueno. No, si tenés 100, por ejemplo, en idioma y haces 58 en derecho, lo siento mucho. Los exámenes son eliminatorios y cada examen te habilita a rendir el siguiente. Sí. A mí como recuerdo el tema de Itaipú que hablamos en su momento, Sí. ¿verdad? Porque todo lo que decías vos, ¿verdad? A veces uno no valora cuando uno ya está trabajando, ya está en el mundo profesional, lo que cuesta prepararse para un examen, ¿verdad? En medio de otras actividades que uno tiene que seguir haciendo. Y no son solamente los conocimientos, yo te diría, porque mucha gente me dijo, si ya tenés los conocimientos, Claro. si ya pasaste, ¿por qué no te animás a volver nomás a rendir? Rendir esos exámenes no implica solamente tener los conocimientos, es una preparación física y tenés que estar demasiado bien de salud primeramente y una preparación psicológica también, porque es una competencia súper dura entre más de 300 personas. Y muchas veces cuando estás ahí en el examen te juega muchísimo en contra todos los nervios, todos los pensamientos intrusivos que puedes tener en ese momento y no basta con solamente tener los conocimientos, es un todo y es muy complejo. Y acá, este concurso, digamos, se realiza, rinden los exámenes, se da una lista de ganadores. Así es. O sea, de gente que ingresaría en todo caso, así es. Gente que Ese- alcanzó los mayores puntajes, sí, porque es Y- una competencia hasta el final y quienes llegaron a los 10 mejores puntajes son los que acceden ya a los cargos. A los cargos directamente. En el Ministerio de Relaciones 10 cupos. Exteriores. Hasta ahí 10 cupos. llegamos, digamos. Sí, llegamos hasta ahí, salió nuestra lista. Felices todo, el brindis. Festejando con nuestra familia. Claro. Inclusive muchos compañeros renunciaron a sus puestos laborales, renunciaron a su trabajo porque nosotros ya éramos ingresantes de la Academia Diplomática y al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuánto dura el proceso en sí? Entre examen y examen y Un poco todo. más de un mes. Un Un poco mes. más de un mes, sí, de seguido. ¿Y cuándo se enteran ustedes de esta lista de 10 seleccionados? En el último examen ya de que... No, pero ¿y examen en estos oral. días? ¿Hace cuánto? Nosotros en estos días nos enteramos de la decisión del canciller de dejarnos fuera del proceso y de retrotraer todos los exámenes a su etapa inicial. Todavía no empezaron en funciones. No, todavía. Porque se había abierto una investigación a raíz de que se presentaron unas denuncias Claro. que involucraban a algunos ingresantes, ¿Y quién presentó la denuncia? Las denuncias, ¿no saben ustedes? postulantes que no ingresaron. De manera anónima se presenta a través del portal de anticorrupción. Cualquier persona que tiene conocimiento de alguna irregularidad o que piensa que hay irregularidades puede presentar. Y en este caso se da la particularidad que están individualizadas las personas que habrían recibido ayuda de un funcionario, así Sí, es. desde el principio estuvieron individualizados, sí. Y se abrió esa investigación para ver si es que realmente hubo irregularidades y si esas irregularidades de alguna manera afectaban al proceso o al concurso entero o a los otros ingresantes, ¿no? Y salió el informe de esta investigación en el que se instaba al canciller a archivar todas las denuncias por improcedentes y que se continúe con el proceso del concurso que implicaría ya que ingresemos, que ingresemos al Ministerio de Relaciones Exteriores. De lo- ¿Y de la los 10 última mejores- resolución cuál es? ¿La última resolución cuál es? La de volver a rendir los exámenes, el Todo. 31 de enero sí, la resolución número 61 del 31 de enero del 2024. Así es. ¿Qué tenemos acá, doctor? Perdón. Bien,
Cuando me presentan el caso, lo primero que yo observo es de que se trata de la necesidad de conocer un poco los motivos por los cuales el canciller adoptó una decisión como esta. Y nos encontramos con la sorpresa de que el acto administrativo que causaba un perjuicio y que era susceptible de un recurso no era dado a conocer en cuanto a sus motivos y fundamentación. Ahí ya tuvimos el primer problema. Tuvimos que hacer una serie de peticiones a los efectos de conocer con exactitud cuáles fueron los motivos técnicos jurídicos que llevaron al canciller, por un lado, a dejar sin efecto el informe conclusivo de la Unidad Anticorrupción que recomendaba archivar las denuncias y continuar con el procedimiento del concurso público de oposición, y por otro lado, ¿por qué? Suponiendo que el canciller tenía elementos objetivos que le persuadían de la necesidad de adoptar una determinada decisión, afectó derechos de terceros, en este caso de los chicos que con creces han superado los puntajes requeridos. Y bueno, accedimos a la resolución y ahí, ¿qué es lo primero que yo observo? Lo primero que observo es que existe una manifiesta violación al principio de legalidad que supone que todo aquello que no está expresamente permitido y previsto en la ley está prohibido. Eso es un principio axiomático rector en materia de derecho administrativo, y resulta de que en rigor la decisión de... Lo que no está permitido está prohibido. Claro, totalmente. Y en este caso específico, eso es lo que más me llama la atención, y espero que el señor canciller, a través de las materias recursivas que han interpuesto las personas afectadas en cuanto a sus derechos, pueda revocar esta decisión, porque está totalmente a tiempo de hacerlo, ¿verdad? Existiendo fundamentos a los efectos de la revocabilidad del acto. ¿Qué es lo que primero que se observa? Se observa de que se afecta derechos de terceros cuando tienen perfectamente individualizados las personas que eventualmente podrían estar involucradas en irregularidades. De hecho, considerando la decisión que hoy ha sido recurrida, se hace referencia expresamente a un funcionario público y a dos postulantes. Entonces, lo primero que yo miro es, a ver, ¿cuáles son, qué es lo que, cómo se regía este procedimiento en materia reglamentaria? Y había un reglamento que establecía cuáles eran las faltas disciplinarias en caso de comprobarse hechos que supongan fraude o algo por el estilo. Y el artículo 41 puntualmente del reglamento, es decir, las reglas de juego en virtud del cual estas personas se presentan a postular para un cargo público, el artículo 41 establecía claramente que se sanciona a aquel concursante que haya accedido a algún tipo de información que de alguna u otra manera suponga una prevalencia respecto a los demás postulantes. Entonces, como la responsabilidad en este tipo de infracciones es netamente individual, y aun cuando el informe de la Unidad Anticorrupción establecía claramente de que no había ninguna irregularidad que se podría haber imputado subjetiva y objetivamente a alguien en particular, sin embargo la decisión del canciller es, no, señores, acá dejamos a foja cero, retrotraemos todo el procedimiento en desmedro de 8 personas que no tenían nada que ver con las presuntas irregularidades. Y eso, ¿qué es lo que significa en derecho? Quiere decir que el señor canciller, y por eso le insto a que reverifique y reexamine un poco con sus asesores legales, y lo hago de manera totalmente respetuosa. Nadie tiene la panacea en materia jurídica, pero las reglas del derecho son demasiado claras. Entonces se convirtió en una especie de cuasi legislador, generó una nueva causal para suspender, en este caso sancionar a 8 personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse, que no tuvieron la posibilidad de un proceso debidamente aceptado desde el punto de vista normativo y reglamentario, y le conminan a retrotraer el procedimiento a una etapa fenecida. Y ahí esa otra cuestión también que quisiera destacar. Bajo ningún punto de vista, por un principio axiomático de rector en materia de debido proceso legal, se puede retrotraer un procedimiento a etapas fenecidas, salvo que beneficie en el caso de un proceso del cual puede derivar plena sanción a esa persona. Claro. Pero en el caso de ellos que se han presentado a un procedimiento de estas características, no puede retrotraerse el procedimiento en violación a los derechos del mismo sin violar una regla axiomática del debido proceso. Entonces, todos esos argumentos hemos establecido hoy a través del recurso de reconsideración. Me estimo yo que los demás concursantes también lo habrán hecho. Y vuelvo a reiterar,
es imposible no ¿Y contestar. dónde se presenta ese recurso? ¿En Cancillería mismo? Sí, sí. Es el primer paso, digamos. Exactamente. Nosotros queremos agotar la vía ordinaria administrativa. Vuelvo a insistir, la Cancillería está pero total y absolutamente habilitada para rever incluso de oficio su decisión cuando nota que el acto administrativo carece de legalidad o carece de legitimidad, como manifiestamente lo es este caso. Solamente que para el caso de Marras, lo que hemos hecho es plantear una materia recursiva llegando a una serie de argumentos que estimamos no fue considerado por el señor canciller al momento de la adopción de una decisión que a estas alturas se torna como totalmente contraria a derecho, por ende arbitrario, ¿verdad? ¿Y usted cree, doctor, para hacer una síntesis también de una parte de lo que decía, que son esas dos personas las que tienen que ser apartadas, no el resto de 8 que estaban ya seleccionados? Pero por supuesto, a ver, considerando la resolución 61 del 31 de enero del 2024, se estipula que el canciller deja sin efecto el informe de la unidad anticorrupción y manifiesta claramente de que él considera de que existen ciertas irregularidades que no fueron tomadas en consideración. Me parece perfecto, claro. Es una potestad que le corresponde a él. Lo que no podía hacer bajo ningún punto de vista y tenía que haber motivado y fundamentado, y no lo hizo en su decisión, es porque afecta derechos subjetivos de tercero consolidado. De 8 personas. Claro, de 8 personas que están totalmente desvinculadas y no hay duda de las presuntas irregularidades. No hay duda sobre el proceso de 8. No. Se confirmó que el proceso fue transparente y se confirmó que nuestro ingreso también fue transparente y a la altura del concurso. Salvo el de esas dos personas. Nosotros no fuimos ni siquiera denunciados ni nombrados en ningún lado. No. Nuestros nombres no aparecen en ninguna de las 38 páginas de la red. Hay nombres que sí aparecen en esa denuncia. están ¿Se saben los Esas nombres? dos personas. Saben, se sabe. Claramente se sabe. Claramente. Está el comunicado, tenemos ahí que queríamos compartir también con la audiencia. Es el comunicado de la Cancillería, ¿verdad? Sí. Donde dan un poco las explicaciones para el canciller o para el cuerpo diplomático de qué fue lo que pasó. Ayer fue emitido este comunicado que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores se haya abocado a mejorar la calidad institucional en los diferentes estamentos que lo componen. En ese marco y ante denuncias que comprometían procesos realizados por la Academia Diplomática y Consular, fueron adoptadas varias determinaciones. Una de ellas, la resolución de fecha 31 de enero, ratificada por unanimidad por la Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular en su sesión del 8 de febrero del 2024, que dispuso la realización que oportunamente fueron admitidos para participar en el concurso de oposición y méritos año 2023 para el ingreso al servicio diplomático. Esta decisión es el resultado de la investigación de denuncias que señalaban situaciones irregulares ocurridas en el proceso del concurso. Puntualmente, la unidad anticorrupción comprobó, según menciona en su informe, que un funcionario del ministerio admitió en su descargo haberles ayudado en el marco de la buena voluntad y la amistad existente a 2 postulantes. El mismo funcionario reconoció también que una postulante le solicitó ayuda para el concurso a fin de comprender un texto de filosofía, a lo que él accedió. Se comprobó además en la investigación que el funcionario actuó como veedor en varias de las pruebas realizadas en el concurso y que había ofrecido sus servicios de enseñanza a otros postulantes, detallando precio, día y hora de sus servicios. Después mencionan el comunicado bastante extenso que la unidad anticorrupción, ignorando todas estas pruebas que forman parte de la investigación realizada, recomendó el archivo de las denuncias presentadas ante estos hechos y, para salvaguardar la transparencia del proceso, garantizar la igualdad de oportunidades para los más de 300 postulantes y preservar la institucionalidad, esta administración se vio en la necesidad de adoptar la determinación de convocar a nuevos exámenes para que todos los participantes tengan las garantías de un proceso incuestionable. Dice que esta resolución señala que los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes no son dejados de lado, están plenamente habilitados a tomar parte de los nuevos exámenes. O sea que sí son dejados de lado. Básicamente lo que dice y se desdice allí. Y ratificar el desempeño alcanzado. ¿Ustedes llegaron a tener ese ofrecimiento que menciona este comunicado de parte de ese funcionario? A nosotros no se nos acercó nadie, ni siquiera a avisarnos que habíamos sido dejados de lado del proceso. Ni siquiera avisarnos que nuestro ingreso se había... No, pero y en el proceso del ingreso, así como menciona la Cancillería, que supuestamente el funcionario se acercó a otras personas, a otros postulantes, ofreciendo Para nada. día, hora de cómo le podían Nosotros ni enseñar. conocemos al funcionario en cuestión. Nada. No. Mi caso particular, por ejemplo, yo no necesito estudiar Derecho, Economía e Historia con nadie. Por ahí, idioma, por ahí sí que
Era, Hice el fast track, por ejemplo, del ángulo de un año hice, lunes a viernes, 6 a 9 de la noche. Y mi nota fue 82, no, es que tampoco hice. O sea, me costó muchísimo, pero ¿En qué puesto quedaste? puesto 6. ¿Y el tuyo era? Tercer puesto. Tercero. Sí. qué bárbaro. Y lo otro también, porque creo que estaba hablando un poco de las formas, ¿verdad? Ustedes se enteran por el comunicado, se enteran que quedaron fuera nuevamente, digamos. ¿O alguien se acercó a ustedes? Hubo una, Pablo? la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el órgano permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos son los que aprueban el concurso. Sí. Y en esa reunión, en una junta extraordinaria, en una sesión extraordinaria, es que se lee esta resolución. O sea, nosotros accedimos el jueves 8 a través del video de la resolución número eso es. 61, ¿verdad? Pero nunca fuimos notificados, nada. ¿Y ustedes ya llegaron a firmar algo o a iniciarse en algún tipo de funciones ya como ingresantes, postulantes? No, todavía no. ¿No? Era posterior a esta aprobación por parte de la Junta de Calificación. Doctor, esto primero es un recurso ante Cancillería, después tiene que ser ya tribunal. ¿Cómo sería el proceso, digamos, si esto no se soluciona? Honestamente te digo por los antecedentes del caso y si prima la cordura, la rectitud y la correcta administración de las normas de derecho, debería revocarse este acto administrativo, asegurar el puesto de los 8 postulantes y en todo caso, si va a haber algún tipo de examen que sea respecto a los 2 que se sospecha que tuvieron algún tipo de beneficio o se aplica directamente el reglamento en el sentido de la eliminación de los mismos, ¿verdad? Porque es lo que corresponde conforme a las reglas del procedimiento. Ahora, Sí. el canciller ahora tiene que analizar estas materias recursivas y tiene la opción o de revocar el acto o de confirmar el acto. Para la hipótesis negada, que se mantenga en la postura obstinada y claramente arbitraria de mantener este acto administrativo, la vía sería la acción contencioso administrativa, donde básicamente lo que se va a plantear es la revocación judicial de la decisión. Pero allí sí, sí se podría plantear, por ejemplo, como medida cautelar, la posibilidad de suspensión de los pretendidos nuevos exámenes que he visto que hoy en un comunicado se planteó, ¿verdad? ¿Ya está en marcha el nuevo proceso? Aparentemente Está en marcha, hay, sí. hay un... Está en marcha. Y eso es lo que nos asusta a nosotros, Claro. que Claro. lleva 1 año, 2 años prepararte y que te hagan, y vas a rendir dentro de un mes y medio. No tiene mucha lógica eso. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? Todo el estrés al que estamos sometidos. ¿Tienen alguna matriz base en la cual ustedes fueron estudiando? ¿Cómo se dio el estudio previo a las materias que tenían que concursar, que pasar, los exámenes Se que tenían publican que los tener? programas en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí nosotros tenemos que rebuscarnos con los libros y leer los O libros. sea, les pasan completos. bibliografía. Claro, el Sí. programa y la bibliografía. La ¿verdad? bibliografía. Te dan un tiempo, qué sé yo, para estudiar. Y bueno, y vos te preparás como un proceso, ¿verdad? Claro. Sí. Te dicen las reglas de juego, vos te inscribís, te aceptan, te admiten, tenés que llevar tu documento, tenés que cumplir ciertos requisitos legales. ¿Y ese marco suele cambiar entre concurso, entre examen y examen? Que Y se mira, da? yo te digo que, por ejemplo, los exámenes del año antepasado, del 2022-2023, cambiaron mucho su contenido. Yo digamos, fue más difícil capaz el que nos, ahora el último. O sea, Sí. ahora puede cambiar. Puede cambiar, puede variar. Eso están dentro de sus atribuciones. ¿no? ¿Y ustedes concursarían otra vez? O sea, ¿se someterían otra vez al Yo creo que el examen? 16º concurso no, porque no tiene sentido nosotros someternos a un examen si nosotros ya cumplimos con todo. Ni siquiera fuimos denunciados, nuestro nombre no está en ningún lado. Entonces menos sentido otra vez tiene. Porque yo me iba a prestar a algo que si yo ni siquiera fui denunciado ni nada. ¿Y Mercedes? La lista de los 10 ingresantes del 16º concurso ya se publicó y esa es la lista que para mí prima. En esa lista está mencionado mi nombre como ingresante y como persona que superó todas las pruebas y alcanzó uno de los mayores puntajes para acceder a este cargo público. No hubo ninguna denuncia contra mí, no hubo ninguna irregularidad en el concurso para que se anule el concurso. Entonces yo no tengo por qué renunciar a este derecho que con mucho sacrificio yo gané. Claro. ¿Cuántos concursantes eran los que se presentaron? 314 fueron los admitidos. 314 Sí, y se admitidos. presentaron 220 por ahí en el primer examen. Ok. O sea, casi siempre ella desistió. Ya. Seguramente ella dice, no, ya no alcanzo más, Claro, ya no es llego, difícil, me voy a complicado. eliminar. ¿Se paga algo para concursar? No. No, totalmente gratis. ¿Y cómo se sienten? Porque decíamos con Diego más temprano, tanto se piden concursos de méritos Claro. para varias instituciones. ¿Cómo se sienten al estar ante este tipo de situaciones ahora? Bueno, yo soy profesional, ¿verdad? Estudié muchísimo, creo que tengo 2 años de estudio, ¿verdad? Tengo 2 grados, una maestría, estudié idiomas muchísimo tiempo. Y la verdad que es una ofensa para mí, para mi familia, para la dignidad de toda mi familia. Y creo que
Si yo no puedo defender mi derecho siendo abogado, ¿cómo voy a defender los derechos de mi país en una instancia internacional en el futuro? Eso yo digo siempre a mis amigos que me preguntan ahora qué vas a hacer. Y me tengo que defender porque yo hice todo bien. ¿Cómo yo le voy a defender a Paraguay en el futuro? Siendo diplomático. Claro. Si bajas la cabeza y Claro. volvés. Para mí este es un precedente demasiado negativo para la juventud paraguaya y para el Estado mismo, porque ¿con qué garantías ahora un joven que opta por el camino de estudiar, de prepararse para acceder a un cargo público, para servir a su país, con qué garantía ahora va a estudiar si sabe que ahora nosotros en nuestro caso hicimos todo lo que el Estado nos pidió que hiciéramos? Alcanzamos uno de los mayores puntajes en este caso del concurso, y nos están arrebatando de las manos el derecho que nosotros con méritos y con el sudor de nuestra frente nos ganamos. ¿Y este funcionario ya está sancionado? Sí, se abrió un sumario administrativo Ya. contra él. ¿Temen que alguien entre por la ventana en este nuevo proceso que ellos intentan realizar? No sabemos. No Tiene queremos la ser certeza. irresponsables con las declaraciones. Ahora se habla mucho de que la cuestión política, de que quién puede, que no entró alguien que no sabemos. Nosotros, justamente en los 2 meses de investigación, nosotros respetamos ese tiempo. Claro, no salieron a hicimos hablar. una nota, claro, fuimos muy responsables, fuimos respetuosos de la institución y también de nuestro futuro rol de diplomáticos, ¿verdad? No quisimos ir a chocar, no quisimos dar declaraciones irresponsables y hasta ahora estamos en las mismas. Nosotros queremos regirnos por la ley, también por la prudencia, principalmente, no dar algo que no existe, sino guiarnos por los papeles. Puedo reclamar lo que le Claro, corresponde. exactamente. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por el Muchas gracias a espacio. ustedes. Doctor, gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. La señora Teresa de Jesús y Carlos Casco, inciso segundo en el caso de Luis Casco, en concordancia con el artículo 70, inciso primero del Código Penal, que es el que habla de concursos. No se puede aplicar el inciso segundo por este máximo de techo de marco penal que tenemos, que ya expliqué. 5. Declarar la conducta del acusado Eusebio Torres como típica, antijurídica, reprochable y punible. 7. Modificar la medida alternativa del acusado, debiendo imponerse el arresto domiciliario del mismo en la casa de la calle Testanoa, número 1258 de la ciudad de Asunción, pero con la salvedad de que puede salir si es que tienen problemas de salud o requiere de atención médica. 8. Declarar penal y civilmente responsable al señor Eusebio Torres por los hechos de relevancia penal objeto de juicio. 9. Imponer las contas al condenado de conformidad a los artículos 261, 264 y 400 del Código Penal. Y 10. Firme esta resolución, se librarán los oficios pertinentes. 11. Anotar, registrar y notificar a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahora me remito al último punto y con eso damos por terminado este juicio. Condenar al acusado Eusebio Torres Romero con número de cédula 2.232.151, de nacionalidad paraguaya, casado, nacido el 15 de diciembre de 1935, de 88 años de edad, de profesión abogado, domiciliado en Testanoa, número 1258 de la ciudad de Asunción, hijo de don Martiniano Torres y doña Carmen Sofía Romero de Torres, ya fallecidos, a la pena privativa de libertad máxima de 30 años de pena. Bueno, así se retiraba el tribunal. Justo después de esta parte que compartíamos, se daba una de las partes quizás más importantes, la de la celebración de estas personas. Estamos hablando de la condena a 30 años, hallado culpable el excomisario, jefe de investigaciones de Asunción, Eusebio Torres Sabes Romero. que el juicio, obviamente, ¿verdad? Que estuvimos acompañando durante lo que fue ya los testimonios de la gente, fue muy impresionante por la crueldad que narraban. Sí. Acá en nuestro programa también estuvo una de las víctimas de este señor, del torturador Eusebio Torres, que es Bernabé Penayo, que nos contó, ahí se lo voy a Bernabé justamente, Sí. que nos contó acá lo que pasó él. Solamente su testimonio porque él ya no hizo juicio. No, hay que El señor recordar... Casco es el que inició esta acción. Sí, hay que recordar que el juicio se da por 3 casos particulares que denunciaron torturas en su momento. Carlos Casco es una de las víctimas. Luis Alberto Casco, es su hermano, es otra de las víctimas. Y también la señora hoy día ya fallecida, Teresa de Jesús Aguilera, esposa en su momento de Carlos Casco. Hicieron
fueron momentos muy duros. A lo largo del juicio, una veintena de testigos que fueron narrando una serie de vejámenes, de torturas, de todo tipo que vivían varias personas, pero centrándose más concretamente en el caso de estos 3 denunciantes, impulsores de todo este proceso judicial. Y así, breve nada más te quería contar y quería rememorar también con la gente, con la teleaudiencia el caso. Carlos Casco, una de las víctimas, abril de 1976, él es detenido. En el segundo o tercer día de su detención, dice que apareció Eusebio Torres y era prácticamente el que dirigía las torturas. Decían los miembros del tribunal, era el brazo operativo de todo el sistema estronista, o uno de los brazos ejecutores, por lo menos aquí, de la policía de Asunción, en aquel entonces, que ejecutaba esas torturas. Dice que cuando llegaba Eusebio Torres al lugar donde estaba detenido Carlos Casco, lo empezaban a golpear con cachiporras, a amenazar con matar a su esposa, la señora Teresa de Jesús, que estaba embarazada, a Luis Alberto Casco, que tenía 19 años nomás cuando eso, Diego. Lo detuvieron, él no formaba parte de la famosa OPM, que era investigada en aquel entonces por Organización Política Militar. Sí, por ser subversiva, por ir en contra del régimen de la dictadura. Y Luis Alberto Casco ni siquiera formaba parte, dice Diego, de ese equipo. Le cayó de arriba, digamos. Por ser hermano de Carlos. Impresionante. Sin embargo, él también fue detenido en abril del 76 también. Le aplicaban corriente eléctrica, le metían a la piscina, la famosa pileta. Perdió sus dientes a causa de las sucesivas corrientes eléctricas que le eran aplicadas. Y creo yo que el peor caso es el que de quien ya hoy no estaba viva, Teresa de Jesús Aguilera, porque ella era torturada psicológicamente. Aparte de que nunca le dieron la oportunidad en todos esos meses de abril a noviembre de seguir algún tipo de revisión de su embarazo. Ella estuvo detenida todo ese tiempo, embarazada. La torturaban psicológicamente diciendo que ella tenía que confesar porque a su esposo, le hacían creer a ella que a su esposo Carlos ya lo habían matado. Terrible, una crueldad sin fin, y el juzgado no solamente que condena, sino que también deja como precedente histórico esto, ¿verdad? De confirmar los hechos de tortura, las muertes que hubo en el lugar, todo lo que pasaron también, que atentó contra la dignidad humana, decía hoy el juez en un momento dado. Así que una sentencia histórica, porque aparte fue en un juicio oral, como decía más temprano en el arranque de nuestro programa. Y decía, uno de los jueces daba un mensaje claro, decía, para que se entienda que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pueden pasar, como en este caso, 48 años y no van a prescribir estos casos. Y además de eso, decía Manuel Aguirre, el juez, sí, para que ya no se vuelva a repetir, para que ninguno que quiera venir a volver a ser un dictador cometa este tipo de crímenes, o por lo menos que va a hacerlo sabiendo que puede llegar a tener este tipo de condena. En algún momento puede llegar la justicia como llegó, quizás mucho tiempo después, pero es una reparación histórica. Muy emocionada también la gente, veíamos que estuvo acompañando el juicio, y tenemos testimonios. Escuchamos. Era el que tomaba las declaraciones. Las veces, él a mí personalmente no me torturó, pero siempre cuando me traían de otra comisaría, cuando caían otros víctimas de la dictadura, para que me reconociera, yo la veía a Eusebio Torres. En un principio le veí como un oficial, ahora ha sido joven entonces, pero durante esos 13 años que yo estuve en la prisión, varias veces me traían en investigaciones, y las veces que venía yo la veía a él. Ellos cayeron 10 años después de mí. Ustedes saben perfectamente todo el caso de Jejuí, cómo hicieron, qué hizo la dictadura colorada con Stroessner. La dictadura colorada sigue ahora. Ahora estamos en peligro, compañeros. Y todos ustedes que son periodistas y que van a difundir esto para que nunca más se vuelva a la tortura ni a la dictadura. Porque le va a tocar a ustedes. Hoy le sacaron a Katia González, mañana le puede suceder con los medios de comunicación, así como se sabe que Stroessner había hecho. La lección
la lección, el mensaje que él quiso dar y finalmente se entendió perfectamente. Que sirva como lección para todo lo que se viene, inclusive nuestra propia seguridad personal. Bueno, totalmente conforme, como acabo de decir, más que conforme. Se hizo justicia y se rompió en este caso el marco de impunidad que rodeaba a todos quienes han violado los derechos humanos. Quedan muchos más todavía por ser procesados. ¿Mensaje para la ciudadanía, don Carlos? Sí, el mensaje para la ciudadanía, bueno, que aprendan a elegir. Simplemente eso, que aprendan a elegir, porque ahora mismo estamos sometidos en un marco de dictadura parlamentaria. Entonces, mi mensaje para la ciudadanía, que sepan elegir, al pueblo, que sepan elegir. Detenidos sabían que cuando esa música se ponía a todo volumen era porque dentro estaban torturando a alguien y para evitar que se escuchen los gritos se ponía esa música. Y o sea, estaba en tu celda y ya escuchaba y sabía que tu compañero estaba siendo torturado. O el otro preso estaba siendo torturado. Y que eso incluso causaba todo ese temor y el llanto de los detenidos al saber que sus compañeros estaban del otro lado siendo torturados. Qué terrible. Volvemos a la noticia del día de hoy. A otra noticia, de otra área, jurado de enjuiciamiento, protestas. Exactamente, bueno, porque ¿qué fue lo que pasó? Hubo manifestantes, en este caso un grupo de manifestantes atacados por personas que serían integrantes de Barra Bravas en una protesta frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados. La protesta era contra el presidente de este órgano, el diputado Orlando Arévalos. La policía detuvo a 3 personas después de los incidentes. A una manifestación pacífica del grupo Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados del Paraguay en represalia o en repudio al blanqueo de Orlando Arévalos por parte del Ministerio Público, de tal suerte a exigir la ciudadanía, a exigir a Arévalos que dé un paso al costado y que renuncie al mandato, que renuncie a su cargo de presidente y también de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque existe serias dudas de la procedencia de su título. Hemos estado en esta calle, no cerramos la calle, vinieron un grupo de matones contratados por Orlando Arévalos, totalmente drogados, barras bravas, no sé si son barras bravas, pero dijeron por ahí que eran un grupo de barras bravas. Vinieron directamente sobre mi persona a decirme, déjate de joder, me dijo en guaraní muchas cosas, me dijo, ¿verdad? Sí, directamente contra tu persona. Directa, porque este es el sistema que está utilizando este gobierno. A las personas a quienes no pueden comprar, entonces le empiezan a dar mucho miedo y amenaza. Mis compañeros tuvieron una reacción inmediata y le apartaron a esta persona sobre mi persona. No sabemos cómo venían con este calor. Los muchachos tenían todo cubierto la cabeza, tapaboca, etcétera, con mamelucos. Así es que la actitud sospechosa nos dábamos cuenta todos. Lo que yo quiero dar testimonio de esto es que nunca en la vida vivimos así frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Del 2018 venimos manifestándonos para lograr la independencia del Poder Judicial y para que este órgano extrapoder no sea más el órgano extorsionador de jueces y fiscales. Resulta ser que un Orlando Arévalos, un Hernán Rivas, cuyos títulos son falsos, de toda falsedad, preside uno de ellos. El otro rajó porque hubo una persona que justamente fue sacada de la Cámara de Senadores, Katia González, fue la que tuvo el valor y el coraje de investigar y traer todos los papeles al Ministerio Público, y con eso se logró la salida de Hernán Rivas. Pero le protegen a Orlando Arévalos. Entonces Orlando Arévalos contrata a sus matones para darnos miedo y para... Bueno, tiempo de irnos. Sí, señor, ya se viene QAP, ya está presto aquí Raúl Bogarín para hablar de uno de los casos policiales más importantes de esta jornada. Ya volvemos con eso en instantes, hablamos de lo que pasó en Filadelfia. Sí, señor, nosotros nos vamos, ¿sí? Hasta mañana. Chau.